me toca moderar, y para mí es un honor moderar al doctor Angelo Balastro. Bueno, moderar al doctor Angelo Balastro es una tarea imposible, pero el hombre va siempre en busca de imposibles. Entonces, el doctor Angelo Balastro, profesor de lenguas clásicas y director de la Universidad de Mayores, de la Universidad Pontificia de Comillas. Esto lo recalco porque yo pienso, y no soy el único que lo piensa aquí, que las universidades de mayores se están convirtiendo en la única verdadera universidad, donde se va realmente para pensar, para aprender. Así que vaya como algo, como un piropo académico. Acepto. Bien, ha publicado varios artículos y libros, entre los cuales está pues, la primera edición bilingüe latín-italiano de las etimologías de Isidoro de Sevilla y la primera edición bilingüe del Quijote de Miguel de Cervantes. Le doy los papeles porque si no se nos pierde, son los de la conferencia. No. Bien, ¿y de qué va a hablar? Pues va a hablar de Dios como presencia. No, este no. También, Angelo. Pero no. A veces Dios mata a los amantes. La lírica de Alda Merini. Vamos a disfrutarlo. Cuando quiera. Pues buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer a dos personas aquí presentes, al profesor Antonio Barnés por haberme invitado a participar y a formar parte también un poco del comité organizador de este magnífico congreso, y a la profesora Mari Carmen Ruiz de la Cierva, que me puso en contacto con Antonio considerándome a la altura de una tarea no fácil, que es la de decir algo a propósito de un tema extremadamente complejo, como es el de la presencia de Dios en la literatura contemporánea, es decir, una época en la que oficialmente Dios parece que está muerto. Entonces yo pensando, he llegado a la idea de que podía ser interesante presentar aquí, brevemente, en breves líneas, la obra, más que la figura, la obra de Alda Merini. ¿Quién es Alda Merini? Ella nos dice en unos versos: he nacido el 21 en primavera. De hecho, nació Alda Merini en Milán el 21 de marzo del 1931. Y Alda Merini es sin duda alguna una de las voces más hermosas y aún demasiado poco conocida de la lírica del siglo XX europeo. Vista desde fuera, su vida fue mísera cosa. Se podría decir que su vida fue como un jardín de flores de un solo día. Durante casi 20 años, desde la noche del 31 de octubre del 1965 hasta mediados de los años 80, Alda Merini conoció las paredes de un hospital psiquiátrico, del cual salía y en el cual entraba periódicamente, buscando un sentido, con la S mayúscula, siempre intuido y tal vez nunca encontrado. De sus manos fueron arrancadas 4 hijas, nacidas de 2 matrimonios muy dolorosos. De sus manos fue arrancada otra criatura inocente de la que nada sabemos, estrella luminosa y fugaz, estallada en el sinsentido blanco del manicomio. Alda Merini nos ha donado millones de palabras, en prosa y sobre todo en versos sublimes. No todo está publicado, no todo está estudiado o leído siquiera. En la Universidad de Pavía hay un archivo repleto de carpetas que contienen hojas, a veces difícilmente legibles, de Alda Merini, que escribía como yo puedo respirar. Si algo destaca en sus composiciones, esto es la presencia de la contradicción. Contradicción con la C mayúscula. Es la misma Merini que, harta quizá desde siempre de sentirse inventar, algo que ella dice en un aforismo célebre, estoy harta de sentirme inventar, estoy harta de escuchar lo que otros dicen de mí sin conocerme, es la misma Merini, digo, que nos da una clave de su mundo cuando nos dice: yo no fui originada, sino que brinqué prepotente de las tramas de la oscuridad para enlazarme a toda confusión. Es decir, lo que se percibe
a mi juicio en sus versos, la confusión, yo he dicho la contradicción, es algo que ella misma admite como parte de su propio ser. Estamos, sin embargo, aquí para hablar de Dios en la literatura. Estos versos que acabo de leer, che in italiano suonano «Io non fui originata, ma balzai prepotente dalle trame del buio per allacciarmi ad ogni confusione», estos versos forman parte de Paura di Dio, Miedo a Dios, que es una colección de poemas publicada en 1955 por una Alda Merini que se había presentado jovencísima en la escena en el panorama poético italiano, despertando la admiración desarmada, así la definió, de intelectuales como por ejemplo Pierpaolo Pasolini, que no conseguían explicarse cómo una joven de 16 años o 17, mea culpa, pudiera tener esa capacidad de llegar a las verdades escondidas más delicadas. Miedo a Dios, hemos dicho este título de esta segunda colección publicada por Merini, significa al mismo tiempo, decir miedo a Dios, significa reconocer la existencia de un Dios, reconocer la existencia de un misterio personal, y significa declarar con total sinceridad la inquietud que nace de una evidencia cotidiana. Todos lo vemos, no todos queremos verlo. Es una evidencia cotidiana y descorazonadora, es decir, la evidencia de la existencia del mal. Si Dios es bondad, si Dios es justicia, si Dios es poder absoluto, ¿cómo explicar la maldad, la injusticia, los límites en los cuales vivimos sumergidos? No hay explicación posible. Merini intuye, y digo esto en el sentido etimológico, es decir, ve dentro de sí misma, ve en sí, los dos rostros de un solo Dios, el rostro luminoso y el rostro hosco. Y a lo largo de toda su vida lucha, como Jacob, contra esta evidencia. Por lo tanto, es un error pensar que Alda Merini sea una escritora maniquea. No imagina dos dioses, uno malo y uno bueno. Imagina un único Dios misteriosamente capaz de mostrarnos dos caras, dos rostros, dos diferentes miradas, una dulce y otra oscura. A sus 16 años, hoy día si alguien escribe algo así, el padre lo lleva al psicólogo. A sus 16 años, Merini se pregunta y se contesta: ¿quién eres? Tú eres la cima del monte cuyas caderas dibujan los siglos apilados, la cumbre inalcanzable, el compendio de la naturaleza en cuyo interior indaga nuestra mente. Eres aquel que tiene dos rostros, uno de luz, pasto de las almas bienaventuradas, y uno hosco, indefinido, que sumerge una gran parte de las almas, chocantes contra la persistente sombra enemiga, y van en aquellas tinieblas extendiendo las manos como ciegos. 21 de diciembre de 1947, después de una guerra atroz. Protagonista de este camino de ciegos, de este camino con las manos extendidas en las tinieblas, es cualquier ser humano compuesto de alma y de carne. Por lo tanto, cualquiera de los aquí presentes es un ciego que camina con las manos extendidas, en busca de luz. Ahora bien, si es cierto que Dios parece inalcanzable, y por ejemplo, en otros versos extraordinarios, Merini dice: mi Dios está sumido un palmo más allá, y tengo los dedos truncados para alcanzarlo de pleno. Aunque Dios parezca inalcanzable y al mismo tiempo próximo, cercanísimo, aunque parezca que falte solo un trozo de dedo para tocarle, al mismo tiempo parece imposible tocarle, pero es también cierto que el poeta, en cuanto, una vez más etimológicamente, creador, el poeta goza de un privilegio particularísimo que le permite ayudar a su prójimo a abrir los ojos. Los poetas, los creadores, no solo de poesía, los artistas en general,
nos ayudan a abrir los ojos. ¿Qué dice Merini? El poeta es como plasma puro, en el cual Dios imprime a veces sus propias contradicciones. Precioso, ¿eh? El poeta es como plasma puro, en el cual Dios imprime a veces sus propias contradicciones. Como en sí misma, también en Dios, Merini sabe, porque así lo siente, que hay no pocas contradicciones. Las contradicciones del ser humano son las contradicciones de Dios. Y como en sí misma, también en Dios sabe, porque así lo siente, que la carne, esta realidad tan cristiana y tan olvidada por los cristianos incapaces de comprender la auténtica novedad del mensaje de Jesús y por ende incapaces de comprenderse a sí mismo, se encuentra en el corazón de la realidad divina. La carne se encuentra en el corazón de la realidad divina, es decir, en el punto de llegada de lo que no por casualidad denominamos universo. La totalidad de las cosas que existen se dirige hacia una unidad, y en el corazón de esta unidad está la carne que Dios ha querido asumir para ser como su criatura. Por lo tanto, la carne es absolutamente valiosa. Cualquier consideración de la carne como fuente de lo no cristiano, o dígase del pecado, es una aberración. Sea San Agustín o sea cualquier santo quien amaga semejante idea. No es una idea cristiana. Y Merini, ahora llegaremos, lo ve como nadie. A través de sus esfuerzos creadores, que Merini concibe como una oración, ella nos dice, las más hermosas poesías se escriben sobre las piedras, con las rodillas dobladas y las mentes afiladas por el misterio. Crear es rezar, es entrar en contacto con el misterio, intuirlo, verlo dentro de sí y conseguir, aunque sea fugazmente, plasmarlo y transmitirlo a todos nosotros. A través de esta creación que es al mismo tiempo oración, Merini busca sin cesar a este Dios contradictorio, a este Dios que la aterra y la fascina, a este Dios al cual puede decir. Mirad qué le dice a Dios Alda Merini. Te he perdido en los surcos de la vida, oh mi único amor, Dios de estadía y de duda. Perderte es como perder la esperanza, y yo te he perdido no una, sino 1.000.000 de veces, y volverte a encontrar es como salir del eterno pecado para ver las grietas de la vida, mas también tus móviles estrellas. Tú eres un Dios de amor. Entonces, esta proximidad con un Dios que se percibe como contradictorio y que, sin embargo, en último análisis es un Dios de amor, tiene un lugar de encuentro privilegiado. El lugar de encuentro o reencuentro privilegiado, un reencuentro infinito, después de muchas pérdidas hay muchos reencuentros con Dios, no es otro, este lugar de encuentro, que la carne. Esa tierra de placer y sufrimiento que el Creador ha querido compartir con su criatura. El famoso escándalo de la encarnación. Y nos dicen unos versos que habría que poner en las paredes del mundo, es Dios quien goza de la carne del hombre, en la que encuentra su propio consuelo material, como Dios creador de todas las cosas. Es Dios quien goza de la carne del hombre. Parece unas cosas que yo si estuviera solo lloraría, a veces lloraba en público. Soy llorón, lo digo a los medios de comunicación. Entonces, el cuerpo del Dios de amor es pues un cuerpo de amor. Corpo d'amore, hay una traducción muy bonita al español, es el título, el sintagma elegido como primera parte del título de la colección Corpo d'amore, un encuentro con Jesús. El subtítulo en España creo que ha dado miedo, no se ha puesto, un encuentro con Jesús. Cuerpo de amor quizá es más vendible, no tiene ramalazos religiosos, mientras que haber puesto el título original habría sido quizá más atrevido, no se han atrevido. Cuerpo de amor, un encuentro con Jesús, colección publicada en 2001.
con no poca preocupación, si leemos la nota puesta por Merini en apertura del volumen. ¿Qué nos dice Merini previendo, mea culpa bis, posibles críticas? Nos dice, esta libre interpretación de la autora, y pone autora en mayúsculo, lo cual es significativo, no quiere mínimamente mellar los dogmas del cristianismo. Es un homenaje personal a la figura de Cristo, con todos los límites que puede tener la inteligencia de la autora. Entonces, cuidado, no vayamos con el magisterio a leer este libro. Podría decirse que el Jesús de Merini es un Jesús cristianísimo, pero probablemente poco católico. Un Jesús cuyo amor es, cito, como una llama que derritió todos los glaciales del universo. Precioso, fin de la cita. Un Jesús cuyo cuerpo visita a la poetisa todas las noches, seduciéndola, llenándolas de deseo, de manera incomprensible para los demás, que se ríen porque no ven nada, salvo mirarla a los ojos, a la poetisa, y quedarse arrobados, porque comprenden que ella puede decirle a Dios, cita, te he visto, te he sentido, o por lo menos algunas veces también te he traicionado. Fin de la cita. La locura de Altamerini es una locura de amor divino. Altamerini tuvo como diagnóstico el de esquizofrenia. Puede ser, yo no soy médico, hay entrevistas, hay fotos que pueden ser terribles hasta el punto de ser poco agradables. Pero si uno lee sus textos, si todos fuéramos así de esquizofrénicos, tendríamos una capacidad de penetración de lo real, más allá de temores sociales, invidiable. Entonces, esta encarnación que hemos citado varias veces ya, es un antes, un después. La encarnación es el instante en el cual el Creador desvela a sus criaturas las reglas del juego. En algunos versos, no lo cito de memoria, pero el concepto es el siguiente. Altamerini nos dice, Dios vio que sus criaturas no se habían enterado, estaban atontadas, y decidió explicarle un poco qué hacer. Y mira este párrafo de prosa poética, no son versos, en el cual habla del Dios encarnado, de Jesús. Para consolar a los hombres, Jesús vino a la tierra. Como emanación de Dios, había comprendido que el hombre, obra maestra divina, estaba tan limitado, tan despojado, tan desnudo, que necesitaba una confirmación. El hombre dudaba de sí mismo. Soy tan poca cosa. El hombre le tenía miedo al frío, al hambre, al silencio, al odio de sus semejantes. El hombre les tenía miedo a sus propios cambios. El hombre le tenía miedo hasta al amor. Llegado a un cierto punto, Dios levantó la tapa enorme de esta gran caldera en ebullición que es el amor, e hizo ver que en el interior del amor había vapores angelicales y muchos ángeles que podían salir de él, pero también había mucha sangre. Jesús lo ha comprendido, ha demostrado no tenerle miedo a la sangre de amor, la ha dejado brotar de sus heridas, la ha enseñado o dejado ver a todos. Sin embargo, yo, la poetisa, no sé qué es la variación de la sangre, ni el color rojo del martirio, pero pienso que todos los enamorados son unos mártires, todos los enamorados están en Cristo, todos los enamorados son o están en Dios. Una vez más, el Dios de Altamerini es el Dios cristiano, que es el Dios, o el Dios, sí, de o sin de amor. La relación de Merini con el Dios encarnado es la relación de una mujer con un amante nocturno, que es un ser infinito pero sujeto a los límites del tiempo. Otra vez, el escándalo de Cristo, un Dios que se hace carne, muere, un Dios sujeto a los límites temporales, no se entiende. Y estos versos son magníficos, pero pueden escandalizar. Es inútil gritar que a veces yo estrecho una mano que no conozco y es el fantasma bruno de la antigua memoria. Yo no duermo nunca sola. Desciende de las ramificaciones del Señor el hombre que un día yo amé y que quiere casarse conmigo. No es ni un príncipe,
ni un depredado, alguien a quien se le ha robado algo. Es decir, no es ni un príncipe que todo lo tiene, ni alguien que nada tiene. Es solo la idea celeste de una entidad desconocida que yo he llamado Dios. Esta realidad que ella percibe todas las noches, sobre todo cuando está en el cuarto del hospital psiquiátrico, para ella es Dios, que es un Dios de carne, que ella siente como la mayoría, no me atrevo a decir todos porque no los conozco todos, de los místicos en su cuerpo. Decir que Dios no necesita sus criaturas, esto lo he oído decir en una iglesia de Madrid, es una blasfemia. El amor no puede encerrarse en sí mismo. El amor necesita la creación. El amor desea profundamente ser amado. Sin embargo, el mismo Dios es consciente de que amar significa desaparecer. Esto es central en la obra de Merini, que es una madre a la cual se le han arrancado 5 criaturas. Y que en esto, en desaparecer, consiste el único sacrificio, es decir, etimológicamente la única acción, ficio, capaz de dibujar un espacio protegido, que es propiamente el sacrum, es un espacio protegido, en el cual creador y criatura puedan al fin abrazarse serenos. En unas líneas magníficas que yo leo como padre de un hijo, en cuyo centro se yergue místicamente la figura de María, madre auténtica porque dona no solo la vida, sino también la libertad, que es posibilidad de sufrir. Un compañero, amigo mío, que escribe aforismos, escribe uno magnífico: madre es la que deja ir. Entonces, dejar, padre da igual, dejar libre a un hijo significa exponerlo al sufrimiento. Uno quisiera, porque lo siente parte de él, controlar todo. Es imposible, es injusto. Entonces, esta figura de María permite a Merini alcanzar unas cotas de belleza y claridad inauditas. Pero deberíamos leer lo que voy a leer 2 o 3 veces. Lo leeré una, si queréis 2. María acepta el amor con gozo y acepta al Hijo con gozo. Sabe que Él nunca será suyo, como todos los hijos de este mundo. Mi padre decía a mi madre cuando decía: ay, mi niña, no es tuyo. Tenía razón mi padre. Es suyo de sí mismo y de Dios, pero no es tuyo, no es una bolsa. Y sabe que ella, María, debe también guardarlo en su corazón y que junto con el Hijo debe guardar también el sufrimiento del Hijo. Por otra parte, Jesús, que tenía su propio camino, no podía obedecer al corazón terrenal de María, que quería para sí toda la carne del Hijo. La dio a los demás, su carne, Jesús, la dio a sus enemigos. Mira qué bonito, para que se alimentaran de ella, para que el hombre Dios se volviera alimento y sustancia de todos los días. No lo veo nada hereje, luego hablaremos, pero atrevido sí. Y como en Merini no puede nunca faltar una sonrisa, para ir terminando, no le he dado el cronómetro, por lo tanto no sé cuánto he tardado, pero dejaremos espacio al diálogo. Léase el siguiente maravilloso aforismo, en el cual la poetisa se divierte a hacerle un guiño al mismo Dios, demostrando una vez más a través del humor su plena confianza en Él. Este Dios contradictorio, que es un Dios de amor, a veces lo vemos como prepotente. Decía un amigo mío: mira qué antipático es Dios, hace siempre lo que le da la gana y encima tiene razón. Mira que es antipático. Entonces le dice, imagina Alda Merini, dice: a veces Dios mata a los amantes porque no quiere ser superado en amor, quiere ganar Él. Entonces, si el amor entre dos seres humanos es tan grande, que Dios teme que ese amor sea igual o superior al suyo, si la criatura puede estar superando a Dios, Alda Merini dice: Dios la va a matar. Pero me parece tan sonriente, como todos los versos, también los más duros de Alda Merini, que creo que esta visión de Dios en una época de un Dios muerto nos hace intuir quizá el por qué ese Dios a veces está muerto.
ese Dios esta vez es muerto porque somos los creyentes los primeros que no le ponemos mínimamente en contacto con nuestra existencia, y donde yo experimento mi existencia en mi cuerpo, que es fuente de sufrimiento, que Dios no quiere, aunque sea inevitable, y que es fuente de placer, que Dios quiere como Padre, igual que yo quiero para mi hijo, que goce, que disfrute con su cuerpo, con su espíritu, con su alma. No digo nada más, no me has tenido que moderar, y dejamos espacio al diálogo, o debate, o pelea. Bueno, muchísimas gracias. No sé cuánto he tardado, pero... Sí, correcto. Correcto, bien. Correctísimo. Yo no sé cuánto ha tardado porque se me ha pasado bien. En un suspiro. Bien. Entre otras cosas, hay que agradecer al doctor Angelo Balastro que nos haya dado la clave de por qué Shakespeare mata a Romeo y Julieta. Esos adolescentes enamorados. Bueno, no sé qué piensan de la ponencia, pero yo se lo voy a expresar en guaraní. En guaraní, la lengua de Paraguay. Xembó Pirimbaité. Xembó Pirimbaité significa... Suena bonito. Suena bonito, pero significa... se me ha puesto la piel de gallina. Se me ha puesto la piel de gallina en el sentido de, no sé, la empatía, la emoción que siente uno al pensar en Alda Merini. Merece la pena. Yo no sabía lo de los 5 hijos. 4 sí, el quinto parece casi duro. misterioso. Lo describe una página maravillosa, maravillosísima. No se sabe nada de él, que pueda ser fruto de su fantasía. No he encontrado ni alguien que diga lo contrario, ni alguien que explicite quién era, dónde vivió, etc. Pero eso ella lo vive como un fruto de amor purísimo, entre dos locos, que no son locos, no están locos, se encuentran en el jardín, ven unas flores maravillosas, quieren donarlas, porque el amor tiene que donarlas, no saben a quién, y se donan uno a otro. O sea, la visión de las flores, de la vida que brota, les lleva a echarse en los brazos uno de otro por amor puro, no por atracción, no por amor. Ya se ve que es un tópico muy italiano, porque sale también en La vida es bella, Roberto Benigni. Ah, eso de las flores, sí, no lo había pensado. Sí. Cuando entran los dos en la... Es verdad, sí, en el invernadero. La siguiente imagen es una el secuencia, niño muy bonito. Sí. Muy bonito. Sí, sí. Una pregunta te quiero hacer. ¿La edición que manejas en español es edición bilingüe? Casi toda. Esta en concreto, sí. Bien, perfecto. La publica Vaso Roto, no solo esto, hay algunos libros, uno sobre San Francisco. Están publicando poco a poco, empezando por las obras religiosas. Ojalá algún día se publique todo lo que está publicado en Italia, que no es todo. Eso daría para una tesis doctoral de 10 personas. Vaso Roto, la editorial. Vaso Roto, sí. Pues ahora es el turno de intervención por parte del público. Ya dijo en algún momento Angelo algo de la libertad, dijiste, el amor, la libertad o algo por el estilo, con lo cual acá, como todos nos quedemos mucho, pues libertad para hablar. Libertad total. Libertad para hablar. ¿Quién quiere intervenir? ¿Quién quiere hacer una pregunta así? Yo para romper, porque me imagino que habrá mucha gente que quiera algo preguntar, solamente que me ha sorprendido, ¿no? Ha hecho varias veces referencia a que evidentemente no conciliaría muy bien Alda Merini con la Iglesia Católica en muchos aspectos, porque habla usted de un Dios muy cristianizado, muy poco católico, ¿no? También, esa es una dualidad que es importante también analizar en estos temas, ¿no? Porque luego ustedes los pasan así, ¿no? Se refleja, porque puede haber alguna relación entre su ingreso tantos años prácticamente, ¿no? Todo, y la relación con sus maridos y los hijos, todo ese sufrimiento, todo ese dolor, volcarlo, no sé cómo decirle, no, yo no lo conocía y desde luego, claro, que son textos que dice que puede escandalizar, evidentemente, son textos y versos muy profundos, que para asimilarlo, ¿no? Pero sí es verdad que no sé hasta qué punto, cuando uno hace un análisis sobre Dios en la literatura contemporánea, tiene que ver con que los versos son hermosos, tiene que ver con que hay esa literatura, con que ese Dios no católico
¿no? Sí, no estoy seguro de haber entendido la pregunta. Ella misma llega, muchas veces a reivindicar la necesidad de separar su dolencia, de la cual es consciente. Muchas veces ella iba espontáneamente al centro psiquiátrico porque sabía que estaba a punto de llegar un momento de desorientación, ¿no? Pero ella subraya la necesidad de deslindar su malestar con su creación. No sé si la mejor estudiosa, pero era amiga y seguramente la que ha cuidado más publicaciones de Aldamerini, que se llamaba, creo que ya no está con nosotros, Maria Corti, lo describe muy bien en la introducción de una antología de poemas de Merini, desde los primeros hasta los años, finales de los años 90. Ella dice, Maria Corti dice que Merini, digamos, escribe en unos momentos de lucidez particular, en los cuales su vivencia, de alguna manera, no tanto inconsciente, sino incapaz de comprender lo que sucede, adquiere un sentido. Ella se acuerda de lo vivido, se acuerda del momento en el cual no entendía nada, se acuerda, por lo tanto, de forma más corporal que intelectual, porque no estaba capacitada en el momento en que vivía esas cosas de dar una explicación racional. Pero en el momento en que se acuerda de ella, intenta revestir esa experiencia con la manifestación máxima para ella de su capacidad racional, que es la escritura. Entonces le pone un cuerpo de palabras a esa experiencia. Pero claro, de ahí la contradicción, porque estas experiencias son variadísimas. El hilo conductor yo creo que es la contradicción. Por lo tanto, sí que es una visión de Dios, literatura contemporánea evidentemente es. Merini fue candidata al Nobel en el 2003 y murió en el 2009, contemporaneísima. Murió en un cuartucho de Milán, horrible, hay fotos que dan miedo, con un infinito número de teléfonos y direcciones apuntadas en las paredes. Se ve una persona, Pirandello diría que no tenía muy bien, digamos, calculada la cuerda social. Hablaba la cara, como los niños pequeños, que a un señor sin piernas dice, ¿por qué no tienes piernas? Un adulto no debería hacer, porque sabe que puede doler. No, Merini era así. Entonces, Merini es literatura, indudablemente, y creo que es legítimo presentarla en un contexto como esto, aunque el Dios de Merini no es un Dios cristiano, dice ella muchas veces, yo soy cristiano, pero quizá no sea un Dios que pueda encajar estructuralmente en una docencia, digamos, del catecismo. No obstante, Merini refleja, yo creo sin conocerlo, muchas posiciones teológicas que ya no son tan recientes, que sí, algunos consideran más que atrevidas y condenables. Posiciones teológicas que surgen sobre todo después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Yo hablé en una mesa redonda que dimos para presentar este congreso de un texto magnífico que está online de Hans Jonas, que se titula Pensar Dios después de Auschwitz, y este teólogo judío que vivió la experiencia del horror se pregunta, se pone la misma pregunta en Merini, y frente a la incoherencia que nace del pensar un Dios todopoderoso, bueno y justo, que al mismo tiempo no hace nada para evitar Auschwitz, llega a la conclusión, no es solo él, de que de estas tres características Dios deja una, que es la primera. Dios se hace no todopoderoso, aunque en el final de los tiempos Jonas piensa que ese todopoderío se va a recuperar. Pero Dios, para dejar libre el hombre, como intuye Merini, hasta el punto de dejarlo libre de sufrir, se echa atrás. Y ahí se explica Auschwitz. Como el padre que ve al hijo que fuma, le querría matar, pero se echa atrás,
porque teme que pueda ser peor, a lo mejor quitárselo esto, porque al quitárselo luego el hijo va a hacer cosas peores. Entonces Dios, en la visión de Merini, tiene muchas cosas que también los teólogos más, no sé cómo decir, profundos, han intuido a través de sus caminos. Entonces yo creo que es lícito haber hablado un poco de Merini. Mi objetivo es que a alguien, quizá lo he conseguido por lo menos con Nacho, le entre ganas de leerlo. Hace tiempo que tengo ganas de leerlo. Sí. Pero como nunca me has regalado el libro... A lo mejor lo hago hoy, anda. Bien. Sí, ¿por qué no? No está dedicado ni nada. Esto me lo he comprado a mí mismo para ver cómo lo voy a traducir. Sí, bueno. Las ventajas de ser moderador. Sí. De todas formas, yo estaba pensando, vamos a ver, partiendo de mi propia experiencia, para mí lo que dice Alda Merini no es un escándalo. Y me he puesto a pensar y digo, ¿será que es un escándalo para los que se han quedado a lo mejor en otras épocas pretéritas? Sí. ¿O incluso es un escándalo para aquellos que atacan el cristianismo? Podría ser también. Porque muchas veces en los medios de comunicación yo veo como que interpretan como un escándalo algo que deberían interpretar como sumamente novedoso, como es la contemplación de la carne que hace Alda Merini. Sí. Sí, estoy de acuerdo. O sea, el escándalo puede nacer tanto de una visión, no sé qué adjetivo ponerle, tradicional, pero en este momento estoy usando el adjetivo tradicional con un matiz, desde mi punto de vista, un poco negativo, que en sí el adjetivo tradicional no tiene por qué tener. Entonces, tanto una visión tradicional o conservadora, o si queremos usar un adjetivo de moda, fundamentalista, puede atacar a Alda Merini, como podía atacar a Alda Merini no tanto una visión cristiana, sino una visión de otras religiones, que tienen una concepción diferente. Es decir, el velo islámico, Alda Merini, no sé si se ha pronunciado, pero no me quiero imaginar qué diría. Esta religiosidad corporal, no espiritual, en la cual la sexualidad es una creación como la sed, el hambre o el dormir, que da placer, hay visiones religiosas que la condenarían sin reparo. O que esto, así, esto es. Sí, al hilo de lo que comentaba, ¿no? Yo no creo tampoco en estos conceptos, porque sí que es revelador y es un avance que haya gente que pueda leer a Alda Merini, ¿no? Y que además pueda sentir lo que dice, sobre todo respecto en el tema de la carne, ¿no? Entonces la Iglesia, con un concepto esto que tenemos, la Iglesia entendida por Iglesia, la jerarquía, tal, ¿no? Incluso la Iglesia ha avanzado mucho más en esto, que a veces nosotros nos creemos. Yo oigo estos poemas así leídos ahora mismo y digo, me sorprende un poco, se me revuelve el estómago, ¿no? Luego tú lo analizas. La Iglesia está mucho más. Sí que hay grupos fundamentalistas, pero la Iglesia luego somos todos en general. Y quien hace avanzar que la Iglesia pueda leer a Alda Merini, la pueda tener no solo como un premio Nobel, sino como algo que te refuerce en un espíritu crítico y cristiano y un Dios cristiano, no solo católico. Son gente como ustedes que sacamos estos temas, ¿no? Y la gente de pie que camina y que lo lee y que lo pasa y que lo dice. Y eso es muy importante. Muchas páginas y libros y volúmenes, artículos dedicados a Alda Merini, claro, por teólogos cristianos. Exacto. El director de Civiltà Cattolica le ha dedicado un artículo muy bonito, muy significativo. Sorge, el director de Civiltà Cattolica hace unos años en su momento no sé si se dedicaría a sería, Merini, no lo sé. Sí. Pero entonces sí, ya podemos. Sí. Perfectamente, menos mal, sí. De hecho, yo siempre lo digo, si algo hay en el mensaje cristiano de rompedor, esto lo dije también la otra vez, de rompedor a nivel de historia de las ideas, del pensamiento. Abstraigámonos, nadie aquí es creyente. Entonces uno estudia historia de la filosofía y tiene que estudiar esta realidad de un ser que en Palestina, en el siglo I, dice cosas. Si lo que se puede deducir de los evangelios, no de Pablo, de los evangelios, es rompedor, es precisamente esto.
Basta con el cuerpo cárcel del alma. Basta con el espíritu encerrado en un cuerpo. Eso es Sócrates. Hacer comparaciones entre Sócrates y Jesús es absurdo. La carne es bonita y va a resucitar. Eso es el escándalo. Y Dios se hace carne, se hace persona, como cualquiera de nosotros. Eso es lo rompedor, independientemente de creérselo o no. En el momento en que sobre esa carne preciosa se pone un cilicio, se está yendo en contra de lo que ese ser, sea Dios o no, independientemente de creérselo o no, dijo. Es como si yo dijera, perdonad el símil estúpido, a fútbol se juega usando las manos. No, el reglamento es otro. El reglamento que ha dado Jesús no prevé el cilicio. Prevé el triunfo de la carne, tanto que Dios la asume y tanto que la carne resucita. Ha sido Pablo, aquí nos meteremos en un berenjenal, el reintroducir de forma delicada, peligrosita, Pablo ahora se está riendo en el cielo, de mí, el dualismo. Y ha sido San Agustín quien yo creo que ha metido la gamba hasta el fondo. Pero haremos otro congreso sobre esto. Y nos estamos comiendo todavía los productos de San Agustín. Nos lo estamos comiendo en el sufrimiento que muchos de nosotros han vivido y muchos de nosotros seguirán viviendo. En estos días, cosas que se dicen en mi universidad no tienen ni pie ni cabeza y pueden dar lugar a sufrimiento. El profesor, ¿qué es? Alguien que delante, for fares, habla. Provoca, llama así, habla recto. Hay que decir estas cosas. No dice Jesús en ningún sitio que la carne ni es débil ni es mala. No lo dicen, si alguien me lo encuentra es el descubrimiento del milenio. Perdón, Sí. Angelo, ¿puedo corregirte un aspecto? Yes, Mi abuelo jugaba al fútbol con las manos. pero no era fútbol. Era portero, era Ah, era portero. portero. Sí, hay excepciones, Era es verdad, hay portero. excepciones. Ahí te he pillado. No, es La que carne no sirve para nada, el espíritu es el que va. Jesús dice, no dice, pero dice, la carne para nada sirve. El espíritu es el que, eso lo dice en otro pasaje. ¿Dónde dice Jesús eso? La carne, el Se- espíritu es el que manda. Será Pablo, aparte que sobre los evangelios será su estudio profundo, pero esto es otro congreso. Sí, Te quería intervenir por Sí, ahí. al fondo, Solo sí. un matiz. Sí. En Getsemaní me parece que Jesús dice que la carne es débil cuando se quedan dormidos los discípulos. Claro, es hace la- referencia es a la constante tentación. Claro, el rostro oscuro que Merini ve en Dios. Eso cómo se come. Ahí la carne, la última cosa que dice nuestro Señor en la cruz es una manifestación de duda total. ¿Dónde estás? Estoy solo clavado aquí. Es humano, Jesús tiene sus debilidades. Perdón, Antonio. bueno, yo no sé, yo lo que veo es que efectivamente está claro que desde la encarnación el cuerpo humano ha pasado a ser cuerpo de Dios, con lo cual mayor dignidad es imposible que el cuerpo humano pueda tener, porque ha empezado a ser cuerpo de Dios y no va a dejar nunca de serlo, ¿no? Entonces, eso está claro. Ahora, no lo veo incompatible con, por ejemplo, lo que supone el ayuno, ¿no? El ayuno supone una penitencia corporal que Jesús no lo rechaza. Dice, cuando ayunes, perfúmate o dice, bueno, es lógico que no ayunéis ahora porque está el esposo, pero luego ayunaréis. Es decir, que no veo incompatible el amor al cuerpo con una penitencia que no es tanto matar el cuerpo como purificarlo de tendencias que van contra el espíritu, como también hay que purificar el espíritu de tendencias que van contra la sí carne, mismo, ¿no? Sí, es en decir, que no efecto- veo esa incompatibilidad, ¿no? En efecto, tú me hablas del ayuno, que es una medida hasta, como decir, o sea, desde un punto de vista médico, a veces oportuna. Y también apuntas justamente al momento en el cual Jesús dice, ahora disfrutad, el ayuno vendrá, el sufrimiento vendrá. Y Jesús da sentido al sufrimiento, y esto lo ve muy bien Merini. Lo que Jesús no quiere que uno lo busque, el sufrimiento. Algo es ayunar para recuperar, digamos, hablo mal, la forma. Otra cosa es ayunar tanto
que tengo que ingresar en el hospital. Entonces, este modus en rebus, en las cosas una medida, pero nunca hablaría Jesús eso de otras tradiciones cristianas que prevén un sufrimiento material sin finalidad alguna de bienestar. El ayuno, muchos lo hacemos a veces y tenemos hasta problemas. Otras torturas tradicionales que luego han trascendido en una también arte figurativo que hoy día no tiene ya sentido, no llega a los jóvenes. Jóvenes me refiero a niños. Todo eso habría que tener el valor de decir nos hemos equivocado durante 2000 años. Sí, y luego yo creo que la idea de carne no coincide exactamente con la de cuerpo, es decir, que Sí. Tanto en el Evangelio, en los 4 Evangelios como en San Pablo, es decir, una cosa es el cuerpo y otra cosa es cuando a veces se habla de carne se está hablando de lo que pueda haber de pecado en el cuerpo, pero que no es el propio cuerpo, Sí, sino que es el yo de la persona que tanto en cuerpo como en espíritu puede... Sí, hay un... O sea que, en fin, yo es que en general tiendo a integrar cosas que aparentemente pueden parecer contradictorias, Sí, pero que hay la realmente... posibilidad. Carne-cuerpo, lo ha estudiado mucho Michel Henry, un filósofo francés. Sí, si por carne se entiende el pedazo muerto y por cuerpo el conjunto vivo, en efecto, si haces esta distinción, sí que la carne puede ser tierra de digamos, problemas y fuente de errores. Entonces sí, si no se distingue, yo no lo he distinguido, entonces te agradezco la precisión, entonces no, sí. Está claro que esta poeta es muy interesante y muy sugerente. Sí, no, sugerentísimo. Sí. Oye, pues yo, si me permiten, doy por cerrado el turno de preguntas, agradeciendo enormemente esa diferencia entre el concepto de cuerpo y carne, que yo creo que es muy, muy clarificador. Sí. Vamos, no decimos nada más porque yo por lo menos me he quedado pensando en eso. Y los pensamientos hay que dejarlos rumiar. Exactamente. Pues somos de una puntualidad suiza, 5 en punto. Ángelo, cuando me dijeron que te tenía que moderar, pensé que tenía que lidiar un toro. No, pero, un corderito. Pero bien, te has comportado, ¿eh? Pues muchas gracias a todos. Dejamos el paso a los siguientes. Bueno, gracias, Nacho. gracias.